llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Sí, buenos días a toda la audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes, ser de bendición para cada una de las personas que nos escuchan a través de YouTube, a través de la aplicación de la Radio Cristiana. Hoy 28 de junio del 2017 vengo compartiendo de la iglesia Casa de Oración, ubicada en Providencia del Poniente. Mi nombre es Francisco Javier Domínguez Mata, hermano en la fe. Reciba un saludo de la voz de nuestra audiencia, de la Radio Cristiana, la voz de Dios hablando a través de los pastores. Es una bendición estar con ustedes, espero que sea de bendición el tema que hoy quiero compartirles. Quiero bendecir sus vidas, quiero ser de bendición, que es el mayor propósito de Dios para su vida. El tema de hoy es que les traigo el costo de huir de Dios. Cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos huido de Dios. Y quiero hacerte una pregunta: ¿has huido alguna vez de Dios? Quizás tú puedes decirme: no, yo nunca he huido de Dios. Pero yo quiero decirte que todos en alguna ocasión hemos huido de Dios. Al desobedecer, huimos de Dios. Si tú desobedeces, si yo desobedezco, huimos de Dios. Bueno, también quiero que a través de este desarrollo de mi prédica, quiero pasarte los teléfonos. Antes de seguir continuando, quiero pasarte los teléfonos de WhatsApp. De WhatsApp, por si quieres mandar mensaje de texto, el teléfono es 811-555-9932. Repito, 811-55-59-932. Y los teléfonos de cabina es el 15-22-3508, 15-22-3508 y el 19-37 4823, 19 37 4823, para si tienes alguna necesidad, alguna petición, podamos ayudarte. Estos son los teléfonos, estamos para bendecir. Este es el propósito de la Radio Cristiana, Radio Adicción Cristiana. Es el mayor propósito, ser bendición a las naciones. Dios te bendiga. La pregunta era: ¿hemos huido en alguna ocasión de Dios? Claro que hemos huido en alguna ocasión de Dios. Muchas veces huimos siguiendo nuestros propios deseos, buscando nuestros propios intereses. Muchas veces hemos huido de Dios al desobedecer el mandato divino, al desobedecer la palabra, el desobedecer a Dios. Estamos huyendo de Él. Yo creo que todos en algún momento hemos huido. ¿Por qué? Muchas veces Dios nos manda y nos dice hacer ciertas cosas, ciertos mandatos, y desobedecemos. Muchas veces desobedecemos por ir tras el alcohol, por ir tras las drogas. Muchas veces desobedecemos por ir tras nuestros propios negocios, por ir tras nuestros propios intereses, y desobedecemos a Dios de esta manera. Pero yo quiero decirte que el desobedecer de Dios trae muchas consecuencias. Hoy quiero hablarte de el profeta Jonás. El profeta Jonás, Dios lo estaba enviando a hacer el propósito de Dios. Dios lo estaba enviando a anunciar lo que venía para el pueblo de Nínive. Y vamos a estar leyendo, al libro de Jonás. En el capítulo 1 dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Dios le está dando una orden a Jonás, pero Jonás dice que se levantó.
se levantó, sí se levantó, pero no se levantó para ir y hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Es bien difícil, yo entiendo, tú que quizás estés huyendo de Dios, es bien difícil muchas las veces obedecer a Dios. El que seamos confrontados a través de la palabra, el que seamos confrontados o el que seamos invitados a hacer el propósito de Dios, el que seamos desafiados, esto nos incomoda, esto nos mueve de nuestra comodidad, esto nos trae, en cierta forma, nos trae una presión. El que Dios nos diga, deja esto, deja aquello de la cual te está afectando, es duro. La palabra de Dios es dura, nos confronta y nos hace y nos muestra nuestra condición. Pero es bien importante obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios que antes de que podamos pagar las consecuencias. Dice aquí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y allí hay una nave que partía a Tarsis. Primero lo que hizo, dice que se levantó, dice, pero el propósito en la cual se había levantado él no era obedecer la palabra, tristemente, sino que él se levantó, dice, a huir de la presencia de Dios. No podemos huir de la presencia de Dios. Él pensó que iba a huir de la presencia de Dios, pero es imposible huir de la presencia. Yo quiero decirte un principio, que Dios no cancela ninguna orden porque nosotros no estemos dispuestos a obedecer. Dios nunca va a cancelar una orden cuando nosotros no estemos dispuestos a obedecer. Tarde o temprano Dios nos va a tener que confrontar, tarde o temprano Dios nos va a hablar, Dios va a tratar con nosotros para que nosotros vengamos a cumplir el propósito de Dios. Y muchas veces no vamos a hacer el propósito de Dios porque seamos muy buenos, sino porque Dios ha determinado que nosotros somos sus indicados para hacer el propósito de Dios. No necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios, no necesitamos ser los mejores para ser usados. Solo Dios busca una disposición. Dios te anda buscando, Dios nos anda buscando para que cumplamos el propósito. Dios te anda buscando, donde quiera que tú andes, quizás te puedas estar escondiendo de Dios, pero yo quiero decirte que gastarás tus energías, gastarás tus recursos, gastarás tus fuerzas y nunca más podrás huir de Dios, porque no se puede huir de la presencia de Dios. Aquí cometió un gran error Jonás, el querer huir de la presencia de Dios. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantarse un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Dice que los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, dice que cada uno estaba clamando a su Dios. Bueno, ahí me da una información esto, me da una información que estos marineros, en la cual Jonás iba con ellos, me dan información aquí de que esos hombres no temían a Dios, a Jehová de los ejércitos. Ellos tenían sus propios dioses, por la cual ellos dicen que clamaban. Cuando empezó la tormenta, la nave empezó quiero imaginarme a moverse de una u otra manera tan tremendo que esta nave casi podían pensar ellos que se iba a partir la nave, porque Dios estaba trayendo tormenta para sacudir y para incomodar a Jonás. Ese era el propósito. Pero dice que estos hombres empezaron a clamar cada uno a sus dioses. ¿Cuántas de las veces hay personas que están pasando situaciones difíciles? O tú quizás que me escuchas, estás pasando situaciones muy difíciles, muy adversas, muy dolorosas, muy desesperantes. Quizás puedes ver casi la muerte, quizás puedes ver tu destrucción, y puedes clamar quizás a los dioses que quizás has escuchado que pudieran ayudarte, a los dioses que quizás algún día te inculcaron tus padres, a los dioses que quizás por historia o por tradición has oído y has clamado, pero no has oído respuesta, no has visto respuesta alguna. Así es, dice que estos hombres empezaron a clamar a sus dioses y no veían respuesta. Era muy obvio. Dice que los marineros tuvieron miedo y ahí empezaron a clamar a sus dioses y echaron a la mar los enseres que había en las naves para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, una de las cosas que me impacta ahí es de que ellos traían cargas. En estos tiempos, de los tiempos de Jonás, intercambiaban, ahí no había pesos, no había dólares, no había monedas de la cual a lo mejor se están moviendo en nuestro país, pero dice que cambiaban en seres, pues eran granos, semillas, metales, podían cambiar un sinnúmero de artículos había mercadeo a través de cambios de mercancía. Ese era el mercadeo. Entonces dice que ellos, tanto era la tormenta y tanto era la problemática, que empezaron a deshacerse de sus cosas, empezaron a deshacerse de los bienes. ¿Hasta dónde había llegado la desobediencia de Jonás? Tanto había llegado la desobediencia que aún terceras personas estaban siendo afectadas, se estaban siendo despojadas. Muchas las veces nosotros hemos huido de Dios, y cuántas de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, salen afectados por causa de nuestra desobediencia. Han salido afectados por causa de nuestra desobediencia, y ya se ha provocado cierto dolor porque desobedecemos a Dios. Quizás tú que me estás escuchando, de una u otra manera estás huyendo de Dios. Yo sé que algunas de las personas que me están escuchando en esta hermosa mañana, sé que andas huyendo de Dios. Sé que hay cosas en lo oculto que han provocado que huyas de Dios. Sé que hay cosas en la familia que están mal, que la cual te están llevando a huir de Dios. Y esto está ocasionando no tan solo dolor a ti y desgaste a ti, sino están ocasionando dolor para tus seres queridos. Estás trayendo tristeza, aflicción a tus seres queridos. Están trayendo consecuencias a los que te rodean. Estos hombres estaban derramando ya al mar sus pertenencias. Estaban despojándose de lo que ellos poseían, de los que quizás que con tanto trabajo y sacrificios habían obtenido. Ahora ellos están despojándose de aquellas cosas. Todo por causa de un hombre, Jonás, que había recibido una orden y Dios le había invitado, Dios le había ordenado que fuera a Nínive. Sin embargo, él decidió ir a Tarsis con tal de huir de la presencia de Dios. Una de las cosas que Jonás le fue difícil obedecer la orden, dice que los de Nínive eran hombres muy fuertes, eran hombres de guerra, eran hombres temerosos, eran hombres que causaban temor al pueblo de Israel. Estaban trayendo cierto temor por las características de estos hombres que ellos tenían. Pero una de las cosas, muchas de las veces, que nos llevan a desobedecer a Dios es porque no queremos enfrentar nuestros gigantes, es porque no queremos despojarnos de aquello que lo vemos en algo peligroso, que lo vemos algo que tenemos que pagar un precio. Por eso muchas las veces desobedecemos a Dios y tratamos de huir de Dios. Dice el versículo 6, dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le estaba dando una orden el jefe de la barca, pues es el capitán de la barquilla. Le está diciendo: levántate y clama a tu Dios. Porque ellos estaban viendo que los dioses de ellos no les calmaba la tempestad, no resolvían la situación. Entonces ellos están invitando y están ordenándole a Jonás que clame a su Dios. Y le dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Dice que en aquellos tiempos se acostumbraba, dice que en un bote o en un morral echaban piedras blancas y una piedra negra, dice que y ahí echaban suertes. Entonces iban a meter la mano cada uno de ellos para ver quién era el culpable. De antemano, yo creo que Jonás sabía que él era antes de que le tocara a él la piedra negra,
antes de que se echaran suerte, tan solo escuchó, él sabía que él iba a tocar. ¿Cuántas de las veces nosotros, por nuestra situación, sabemos que lo que está pasando a nuestro alrededor es nuestra culpa? Nos damos cuenta que somos culpables de que nuestros hijos estén en la condición en la que se encuentran, el dolor que están padeciendo nuestros hijos y las situaciones que se están viviendo por causa de nosotros, por la desobediencia, porque hemos buscado huir de Dios. Entonces, Jonás, estoy casi seguro que él sabía que le iba a tocar, que no podía huir de Dios. Entonces, es muy triste cuando los que nos rodean están pagando las consecuencias. Pero es muy triste también cuando nos damos cuenta que estamos desobedeciendo a Dios y que no nos resulta nada bien, que nada nos es satisfactorio, que nada se nos da, que, como decía un hermano, dice, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Una y otra cosa nos está aconteciendo, pero es por causa de la desobediencia. Dios quiere bendecirnos, pero la bendición trae un costo. La bendición trae un costo y es la obediencia, es obedecer. Pero por la otra cara es, si tú desobedeces, si tú sigues huyendo de Dios, las consecuencias serán, pues no la bendición, las consecuencias serán maldición y juicio. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, le preguntaban estos hombres, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces ya les da la información y ellos, quiero yo suponer que ellos dijeron, oh, con razón, no podemos hacer nada. Pero en ese momento dice que Jonás es lanzado al mar. En el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se los había declarado. Ellos lo sabían, él ya se los había declarado, dice la Biblia. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Dice, porque el mar iba embraveciendo más y más, la situación iba empeorando, no se resolvía este asunto y la situación iba empeorando. La situación es muchas veces cuando nosotros no cambiamos de parecer, no cambiamos nuestra situación, no nos arrepentimos, esa es la palabra correcta, se oye un poco dura, pero esa es la palabra correcta. Cuando nosotros no hay un arrepentimiento, no hay una media vuelta, no cambiamos de dirección, las consecuencias nos van a venir y las consecuencias vendrán sobre nosotros y sobre los que nos rodean. Entonces estos hombres estaban preguntando y dándose cuenta por qué tal acontecimiento. Entonces él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, va a cesar aquella situación. Él lo sabía, porque dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embraveciendo más y más. Estos hombres buscaban una y otra solución, buscaban resolver el asunto, pero no podían. A veces vamos a querer nosotros, o los que están a nuestro lado, querer resolver las situaciones, van a buscar de una u otra manera que haya cambios, pero hasta que tú y yo no nos arrepintamos, las cosas van a cambiar. Hasta que no cambiemos nuestra manera de vida, hasta que no obedezcamos a Dios, de la cual nos ha demandado, no podremos y no se podrá resolver la situación de la cual se está viviendo. Dice que aquellos hombres trabajaron arduamente. El 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están reconociendo, empiezan a reconocer estos hombres. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dice, el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová, dice, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos.
Aquí lo que me estoy dando cuenta, leyendo yo este libro, me estoy dando cuenta que estos hombres no tan solo lo echaron a la mar, sino que estos hombres vinieron a un arrepentimiento. Dice que estos hombres temieron a Jehová, reconocieron el poder de Dios, reconocieron que Dios era el único que los podía salvar, reconocieron que no eran los dioses a los cuales estaban clamando, no eran aquellos recursos que ellos estaban pidiendo, no era el camino eso, lo único que podían hacer era cambiar la situación. Y ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Dice que tuvieron que echar a Jonás a la mar, lo tuvieron que echar a la mar. Dice que entonces cesó el furor del mar, la tempestad se aquietó, hubo un remanso de paz, hubo una respuesta. Y una de las cosas que me agrada aquí, dice que aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor, dice, y ofrecieron a Jehová sacrificios e hicieron votos, prometieron a Dios, cambiaron. Dice, pero Jehová tenía preparado, dice, un gran pez, dice. Y todos hemos escuchado de un gran pez, todos hemos, bueno, en alguna ocasión, y en lo personal, yo supongo que era una ballena. No, la Biblia no dice que era una ballena, pero sí que era un gran pez. Dice que echaron a Jonás, dice, y Jonás, entonces dice, fue tragado. Una vez cayendo al mar, dice que Dios mandó a ese gran pez y esos hombres fueron echados. Dice, perdón, este Jonás fue tragado por esa ballena. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, me echaste de lo profundo, del medio de los mares, y me rodearon las corrientes, dice, todas tus ondas y tus alas, dice, pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, dice, rodéame el abismo, dice, el alga se enredó sobre mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero una de las cosas que me llama la atención es en los últimos, dice, mas yo, en el versículo 9 del libro de Jonás, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Está haciendo un cambio de mentalidad, está haciendo un arrepentimiento, y se pagaré lo que prometí. Muchas las veces nosotros, ¿cuántas veces hemos llorado? Señor, te prometo que esta vez cambiaré. Señor, te prometo que esta vez, si tú extiendes tu mano de misericordia, si tú me cambias, si tú me sanas, si tú haces aquello, Señor, entonces te prometo que voy a cumplir, te prometo que pagaré mis votos. ¿Cuántas veces hemos pensado de esa manera? Dice que entonces Dios vio el corazón y hubo un arrepentimiento, y Dios siempre está presto para traer cambios cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Tú que me escuchas, yo quiero decirte que Dios determinará sacarte de ese pez, que Dios determinará cambiar tu situación. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, cambiará todas sus soledades, dice, y cambiará su desierto en paraíso. Dios promete cambiar nuestra situación, nuestro desierto, nuestra angustia, nuestro dolor. Dios ha prometido cambiártelo, pero lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal, reconocer y cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que arrepentirnos. Tú y yo tenemos que hacer cambios. Dice que Jonás ahora está diciendo, dice, cumpliré lo que he prometido, Señor, cambiaré, seré transformado, ahora sí caminaré en tus caminos, ahora sí obedeceré a tu palabra. Entonces dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, dice, en ella el mensaje, dice, que yo te diré. Dice, y levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, dice, de 3 días de camino, pero a eso no le importó a Jonás. Jonás fue, dice, dio el mensaje, y en Nínive, una de las cosas que me llama mucho la atención y me agrada es que Nínive obedeció, Nínive entendió, porque Nínive pudo escuchar a un hebreo, porque Nínive pudo escuchar a uno de sus enemigos, a alguien de los que tal aborrecían, los pudo escuchar, porque vio el poder de Dios, cómo este hombre había entrado en esa ballena, cómo este hombre quedó descolorido por haber salido del vientre de esa ballena, por los ácidos que trae
el animal, yo creo que en cierta forma en lo físico salió afectado y se corrió la voz que este hombre lo había arrojado la ballena. Y yo quiero entender o quiero creer que esta gente lo aceptó a través de esto. Y dice que empezó Jonás a pregonar, empezó a anunciar y empezó a hablar que se arrepintieran. Dice que aún el rey de Nínive, dice, convocó, dice, a todo el pueblo a ayuno, a oración, a todos, dice, aún hasta los animales los metieron en consagración para que así Dios tuviese misericordia y Dios pudiese cambiarlos, que Dios pudiese traer una transformación, que Dios pudiese hacer su obra perfecta. Es algo hermoso cuando un pueblo se arrepiente. A mí me gustaría que nuestros gobernantes, nuestras eminencias, los que están en eminencia, los que nos gobiernan, pudieran ser hombres temerosos de Dios. Nuestra situación, nuestro país sería otro. Cada padre de familia que temiera a Dios, las familias estuvieran diferentes. No hubiera tantos hijos sin padres, no hubiera tantos padres sin familias como hoy en día. Entonces, es algo bien precioso cuando una nación completa puede arrepentirse. Y dice que Dios se arrepintió de mandarles tal juicio de lo que ya Dios había declarado. Dice que Dios cambió, porque la misericordia de Dios siempre está ahí para extender su mano. Dice que en el capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus mal caminos y se arrepintieron del mal que había dicho. Dice, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Dios cambió de parecer. Dios dijo, los iba a destruir, pero ahora Dios está diciendo, veo el corazón, veo un corazón humillado, veo un corazón arrepentido. Ahora ya no más castigo, ahora les daré bendición, ahora sus vidas serán diferentes, ahora esta nación será diferente. Yo quiero pensar que después del arrepentimiento de Nínive, la ciudad caminó diferente. Este pueblo fue un pueblo diferente. En ese tiempo en el cual ese gobierno se arrepintió, ese rey se arrepintió junto con toda la nación, y Dios cambió de parecer. Pero ese Jonás, demasiado apesadumbrado en extremo, y se enojó. En el capítulo 4 vemos cómo Jonás se enoja contra Dios y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás está molesto. Jonás está muy enojado con Dios. Pero dice el versículo 7, pero al venir, dice, el alba del día siguiente, Dios preparó, en el 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ahí él está pidiendo a Dios que le quite, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente en la ciudad, e hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Lo que él quería era que Dios cumpliera y que destruyera Nínive. Por eso era su enojo. Quizás Jonás no se había arrepentido, quizás no me había cambiado de parecer dentro del gran pez. Dentro de ese gran pez, quizás Jonás no se arrepintió verdaderamente. Quizás nomás cambió de parecer. Ahora está alterqueando con Dios, ahora quiere morir, ahora está en una posición de terquedad. Pero Dios le muestra, a través de la calavecera, dice que Dios creó, dice que Dios le muestra ahí su misericordia y le da una lección a Jonás. Le da una lección, porque Jonás quería que Dios destruyera esto. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavecera que he destruido, que he secado? Y él respondió, mucho me enojo. Dice, hasta la muerte está enojado Jonás. Y dijo Jehová, tú vistes
Dice, tuviste tu lástima, dice, de la calabacera, dice, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice, y muchos animales. Dios le da una lección a Jonás. Dios le está mostrando a Jonás que su misericordia es más, que un pueblo, que un alma vale más que cualquier cosa. Dios quiere el arrepentimiento. Dios quiere que el pueblo se vuelva a Jehová. Y Dios dice que si el pueblo se volviese a Jehová, dice el cual tendrá de él misericordia. Dios quiere cambiar nuestra condición. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Pero también Dios quiere mostrarte que Dios puede usarte. No huyas más de Dios. No te alejes de Dios. No sigas las corrientes. La gracia de Dios, hermano, siempre nos da una segunda oportunidad. Ahí lo pudimos ver, que Dios nos da las oportunidades. Dios trae oportunidades nuevas. Dios trae el perdón a un pueblo que se arrepiente. Dios te ofrece y te quiero ofrecer el perdón. Yo quiero decirte, tú que estás huyendo de Dios, tú que te has escondido de la presencia de Dios, yo quiero invitarte a que tú te arrepientas, a que tú cambies de parecer. Dios quiere usarte. Si Dios te está llamando a hacer tal obra, si Dios te está llamando e invitando a que hagas su obra, el único propósito de Dios es bendecirte. El único propósito de Dios es que su nombre sea exaltado. El único propósito de Dios es que tú recibas las bendiciones. Dios quiere cambiar tu situación. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu persona. Pero solamente Dios quiere que tú te arrepientas. El único deseo de Dios es que nosotros podamos cambiar. Quizás tú puedas decir, hermano, es bien fácil decirlo. Hermano, pero ¿cómo es que yo le haré? Yo quiero decirte que tienes que tomar la decisión. Tienes que reconocer. No pueden seguir los que te rodean sufriendo las consecuencias. No pueden estar viviendo tal tempestad cuando tú te encuentras por desobediencia en esa condición y llevando a otras a la desobediencia. Algo que me llama mucho la atención es las consecuencias, lo que provocó Jonás, lo que puedo provocar yo si desobedezco a Dios, lo que puedo provocar yo en mi familia, lo que puedo provocar en mis hijos por desobedecer a Dios. Al igual que tú has sido tentado, al igual que tú por cierta situación estás huyendo de Dios, sabes que yo he sido tentado de la igual manera. He sido tentado de parte de Satanás, he sido tentado de parte de mi debilidad. También tengo debilidades, también soy desafiado, pero también soy tentado. Y también me cuesta trabajo decir no. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Pero necesitamos caminar en dicha presencia para que pueda venir la bendición. Así como Noé dice que alcanzó la misericordia y la gracia de Dios, dice porque era un hombre que caminaba con Dios. Y yo pude ver cómo hasta su familia y aún las nueras, sus hijos, pudieron ser librados de la destrucción de la tierra por causa del diluvio, por causa del pecado que había en el pueblo. De esa manera yo quiero invitarte a que tú te arrepientas. De esa manera yo quiero invitarte a que tú cambies, a que tú te vuelvas a Dios, a que tú le des la espalda al pecado, a que tú te determines el día de hoy, te determines y digas, es tiempo de cambiar. Es tiempo, Señor, que tú me cambies. Es tiempo, Señor, de que tú sanes. Es tiempo que me des el poder, me des la fuerza. Y hoy me determino, yo quiero que tú digas ahí donde tú estás, y hoy me determino a cambiar mi estilo de vida. Hoy me determino a obedecer a Dios. Hoy me determino a que mi vida sea bendecida. Hoy me determino
a caminar en obediencia y así obtener las bendiciones que Dios tiene para mí. Nunca te darás cuenta qué cosas grandes tiene Dios para tu vida si no cambias. Disfruta lo tuyo, disfruta lo que Dios tiene para ti. Te doy gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga, que Dios sea en ti, en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga. Recibe un abrazo, un fuerte abrazo de la Radio Cristiana en esta hermosa mañana. Bendiciones. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.